¿Cómo están amigos? Saludos. Bueno, por aquí les habla nuevamente el ingeniero Rafael Valladares de Refrimundo. El día de hoy quiero traerles un video donde vamos a hablar un poco sobre el diagrama de Molière, cómo se grafica, qué necesitamos para poderlo graficar, pero vamos a utilizar un programa muy didáctico que se llama el Coolpack. Y bueno, la idea es explicar un poco la importancia del recalentamiento y su enfriamiento, los extremos, el máximo y los mínimos, para que se pueda ver un poco más clara lo que en el último video nosotros subimos del último proyecto que efectuamos, donde hicimos ese comentario, de que no todos los extremos son malos, ni mucho recalentamiento ni poco recalentamiento. Entonces, bueno, aquí vamos a ver gráficamente a lo que me refería. Sin más que decir, comencemos. Ok. Aquí tengo un grabador de pantalla en la computadora. Aquí tengo el diagrama, el programa, el Coolpack. Vamos a darle doble clic. Se nos despliega este menú de opciones. Nos vamos aquí donde aparece este icono, este copito de nieve, ¿verdad? Y seleccionamos esta gráfica que es la gráfica de presión, el diagrama presión versus entalpía. Le damos clic. Y aquí nos vamos hacia el refrigerante al cual nosotros queremos hacerle el diagrama. En este caso voy a seleccionar el R22 porque fue el refrigerante que nosotros trabajamos cuando hicimos el último proyecto del cambio del compresor a un condensador de aire acondicionado que estaba trabajando en un cuarto frío de congelación y que le hicimos varias mejoras para que el sistema trabajara más eficiente. Entonces vamos a seleccionar aquí el R22, le hacemos doble clic. Aquí tenemos nuestro diagrama de Molière. Voy a explicar muy rápido qué es lo que significa cada una de las cosas que vemos aquí, por lo menos lo más elemental. Aquí tengo la línea, en esta línea vertical tengo la presión en bar y presiones absolutas. Recordemos que la presión que nosotros medimos con nuestro manómetro es una presión manométrica. Para poder llevar esa presión aquí a la gráfica, tenemos que agarrar esa presión manométrica, transformarla a bares y sumarle 1 para poderla llevarla aquí a esta gráfica. En la línea horizontal tengo la entropía en unidades kilojoules sobre kilogramos. Aquí tengo el domo, ¿verdad que sí? Dentro del domo tengo mezcla líquido-vapor. Dependiendo del sitio del domo donde estemos, vamos a tener o más líquido o más vapor. Mientras más cerca estemos del lado izquierdo, vamos a tener más líquido. Hasta este punto, si estamos aquí sobre esta raya, vamos a tener 100% líquido. Sobre esta curva, vamos a tener 100% líquido. Y mientras que nos movamos más hacia la derecha, pues vamos a tener más porcentaje de vapor y menos líquido. Si llegamos hasta esta curva, pues vamos a tener 100% vapor. Fíjense algo, a una presión de 5 bares, aquí en este punto, donde tengo 100% líquido, hay 0 grados. Mientras que esté aquí dentro de este modo, de este domo, voy a tener un cambio de estado. Voy a tener ya sea evaporación de líquido a vapor o condensación, si me muevo en este punto, de vapor a líquido. En ese movimiento internamente voy a tener una temperatura constante, porque recordemos que cada vez que nosotros tenemos un cambio de estado, al aumentar la energía en forma de entalpía, la temperatura voy a mantenerla constante porque tengo un cambio de estado. Cuando llegue aquí a este punto, suponemos que estamos en la evaporación y llegamos hasta acá, hasta tener 100% vapor, y si seguimos introduciendo energía en forma de entalpía, ¿qué va a pasar? A estos mismos 5 bares, llego en este punto y sigo introduciendo energía, ¿qué me va a pasar? A esta misma presión constante, la temperatura va a aumentar. Fíjense, aquí tengo esta línea de 0,
que todo es toda esta línea, ¿verdad que sí? A los 5 bar, si sigo metiendo energía, subo a 10, luego a 20, luego a 30. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y saberlo identificar. Entonces, dentro del domo tengo la temperatura constante porque hay cambio de estado y luego el líquido hacia este lado comienza a recalentarse. En el caso contrario, si tengo una condensación, a la salida del compresor, a la salida del ciclo de compresión o del periodo de compresión, el refrigerante va perdiendo calor o va perdiendo energía, ¿verdad que sí? Cede energía. ¿Y qué pasa? Cuando llega aquí a este punto, el vapor comienza a condensarse. ¿Qué va a pasar? Comienza aquí a aparecer la primera gotica, que es lo que llamamos el punto de rocío. Si sigue perdiendo vapor, si sigue perdiendo energía, ¿qué va a pasar? La temperatura se va a mantener constante a lo largo. Ya va. Vamos a hacer una pausa aquí. Espérenme un momento. Ok, les decía que cuando el refrigerante perdía temperatura aquí en este punto, generaba la primera gota, ¿verdad que sí? A lo largo de este punto, a medida que iba perdiendo temperatura o perdiendo energía, va a ir aumentando ese nivel de líquido hasta llegar hasta este punto. Recuerden, la temperatura constante porque hay un cambio de estado y llego al punto de 100% líquido. ¿Qué pasa? Con nosotros, ¿a le llamamos nosotros subenfriamiento? Ese subenfriamiento nos referimos a la cantidad de energía que sigue perdiendo a la presión constante. En este caso, tenemos aquí, en este punto que estamos parados en 20. Si él sigue perdiendo energía, pues va a seguir perdiendo temperatura. Y que fíjense, ¿qué va a pasar acá? Aquí tenemos 50 grados, pero si nos seguimos desplazando un poco más, tenemos aquí 40 grados. ¿Sí? Porque aquí la temperatura viene y sube. Esta línea viene para acá y sube. Entonces, ahí está un poco más o menos definido lo que es el subenfriamiento y el recalentamiento. Vamos a introducir una gráfica. Vamos a ir aquí donde dice opciones, introducir ciclo. Y fíjense que los datos que me preguntan, aquí no me piden cuál es la presión de alta y cuál es la presión de baja. No. Para nosotros definir un ciclo de refrigeración, lo que me piden definir es cuál es la temperatura de condensación, cuál es la temperatura de evaporación, si tengo caídas de presión, ya sea en el condensador o en el evaporador, y si el proceso se hace con entropía constante o no. Entonces, el primer dato, vamos a definir una temperatura de evaporación de menos 15. Zombiamos y colocamos menos 15. Un sobrecalentamiento, vamos a definir un sobrecalentamiento de 8 grados, ¿verdad? Vamos a no tomar en cuenta estas caídas de presiones porque sí las hay, pero al final son muy bajas en el evaporador. Y vamos a colocar aquí la entropía, la eficiencia isoentrópica, vamos a definirla en 0.86, que por lo general es en promedio para un ciclo de compresión o por una curva de compresión. Nos vamos para acá, ahora, donde está la temperatura de condensación. Aquí fíjense algo. Siempre definimos una temperatura de condensación entre 10 y 15 grados por encima de la temperatura ambiente. Si yo tengo 30 grados en el ambiente externo, al sumarle 15, entonces tenemos una temperatura de condensación de 45. Un subenfriamiento, vamos a suponerlo, a definirlo de 4. Igualmente no vamos a tomar en cuenta aquí las caídas de presiones en el condensador. Y le damos graficar el ciclo. Excelente. Ahí ya tenemos definido nuestro ciclo de refrigeración con una etapa que tenemos aquí en este punto, que es la etapa del evaporador, donde ocurre la evaporación. Aquí
esta es la etapa de compresión y aquí tenemos la etapa de condensación. Y aquí, en este punto, tenemos la evaporación, ya sea la caída de presión, perdón, ya sea producto de un tubo capilar o una válvula de expansión. Entonces, aquí es donde ocurre la caída de la línea de alta a la entrada del elemento de expansión, y aquí está la salida, la presión de baja, a la salida del elemento, llámese capilar o llámese válvula de expansión. Bueno, vamos a hablar hasta acá y voy a continuar en el siguiente video explicando otros detalles que también son muy importantes. Entonces, nos vemos en el siguiente video.